Hola a todos, el objetivo de este video es muy sencillo y es poder en un futuro recordar lo elemental de la forma de aplicar y emplear Tkinter, que es una librería de Python que ya incluso viene incluida desde la versión 3. Y en un video en donde voy a explicar un poco algo que de pronto en internet he visto algunas falencias. Las falencias más grandes es que es muy fácil crear una sola ventana así de este estilo, pero cuando ya hay múltiples frames o ventanas ya es un poco más complejo tener como el orden y el cuidado. La forma de lograrlo va a ser a través de programación orientada a objetos y jugar correctamente con los frames. Entonces este video es para explicar eso, para el día de mañana tener de pronto un poco más claro en el momento de que se quiera volver a retomar estos temas de parte visual con Tkinter. Entonces la aplicación que les voy a explicar es muy sencilla, simplemente es una primera frame en donde tenemos que decidir si es inglés o español, y como pueden ver en el momento de presionar el botón de inglés o español me cambia el frame y me convierte todo a español o a inglés. Y automáticamente miren que me enfoca y también hay un botón que dice say hi o saludarme en español. Entonces miren que como enfoca es muy fácil. Si voy a escribir Santiago, le puedo dar enter para que me vuelva buenos días Santiago, o también lo podemos hacer directamente dando clic. Y obviamente si me voy al lado de inglés, copiamos Santiago y le doy enter o le doy clic y va a salir good morning Santiago. Entonces ya les voy a explicar cómo es el proceso para crear algo tan sencillo como esto, pero que requiere varios pasos. Hoy les voy a explicar un poquito más a detalle cómo funciona la aplicación sin meternos todavía dentro del código. Entonces, en esencia, ¿cómo funciona esto? Siempre va a haber una clase principal, el cual va a ser el cerebro. Esto es a través de programación orientada a objetos para facilitar todas las relaciones y las múltiples ventanas. En este caso es una aplicación que va a tener ventana 1 y ventana 2. Para poder lograr obtener la lógica y poder pasar entre ventanas, vamos a crear una clase principal que es como el cerebro principal de la operación, la cual va a heredar de tk.tk para poder obtener a dos funciones claras que ahorita la vamos a mostrar en el código, y porque aquí va a estar el root o el contenedor principal en donde se van a almacenar las ventanas. Entonces esto que veríamos acá sería lo asociado al contenedor. Dentro de este contenedor vamos a ir colocando cada una de los frames que sean necesarios, de tal modo que esto nos facilite el trabajo a la hora de acceder entre ventanas. Entonces esto va a tener no solamente un frame, sino que también va a tener un método súper importante, el cual nos va a permitir acceder a uno de los frames. En este caso el método lo vamos a llamar showFrame y ahorita lo vamos a definir un poco más claro. Obviamente si queremos mostrar un frame tiene que haber un indicador asociado a cada frame. Ahorita más adelante vamos a definir cómo vamos a hacerlo, pero es de una forma muy sencilla. Ahora, como este método va a estar ubicado dentro de la clase principal, y nosotros vamos a estar trabajando en otras subclases que, como podemos ver, cada uno de estos dos frames son clases secundarias. Entonces estas clases secundarias deben tener ciertos parámetros. El primer parámetro que vamos a hacer es de alguna manera indicarle cuál es el contenedor en donde deben ir sus respectivos frames. Y el segundo parámetro, que es un poquito más enredado pero es muy importante, es decirle, bueno, clase secundaria, usted tiene que conocer un método. ¿De dónde? De la clase principal. Entonces dentro de la clase secundaria va a ser muy importante que le pasemos como parámetro el self de la clase principal, para que la clase secundaria, que no sabe tanta información, logre trascender un poquito y acceder a este método. De esta forma vamos a conectarlo y con eso vamos a garantizar el acceso a un método de una clase principal desde otras clases secundarias. Ya les voy a explicar todo esto que les acabo de decir en código. Bueno, continúa la explicación de cómo va a ser la aplicación y la esencia a nivel gráfico y de la lógica interna. Vamos a continuar con el código. Entonces esta primera parte simplemente es un try except para poder intentar correr las ventanas en entre comillas HD. Esto se logra a través de la función de Windows que se conoce como setProcessDPIA-Awareness. Entonces aquí se hace un try except, si lo logra perfecto, pero hacer el except past es una forma de extenderlo para sistemas operativos, por ejemplo Mac, que no lo tienen o no lo tienen involucrado. Posteriormente sigue importar las librerías de trabajo. Como podemos ver, Tkinter SDK es la forma pues más convencional y cómoda de trabajar con librería Tkinter. Luego viene from Tkinter import TTK. TTK es una librería, un módulo de la librería Tkinter muy interesante para expandir los estilos, los botones, los combo boxes, de pronto las formas de que la parte gráfica quede un poco mejor. Y esta última opción no es esencial, pero los va a permitir jugar y modificar con las fonts, o sea, las formas de los, por ejemplo,
de los labels, de los botones, de los entry por defecto de Tkinter. Entonces esta lo pueden tener en cuenta. Y ahora sí comencemos con el código principal. Entonces, en esencia va a ser una primera clase. Entonces, cuando trabajemos con programación orientada a objetos y con frames, con múltiples ventanas, entonces siempre el objetivo va a ser crear una clase principal que es el cerebro de todo. Esta clase la podemos llamar como queramos, yo en este caso la llamé app, y eso es súper importante. Debe haber una herencia, debe heredar de la clase tk.tk. Recordemos que esta es la que cuando la gente hace programación normal sin involucrar programación orientada a objetos, lo que llaman como root es igual a tk.tk. Entonces esto que estamos haciendo acá de la herencia, ya con ayuda de la inicialización, es lo que estaremos ahorrándonos al poder crear la clase. Nótese que vamos a inicializar, vamos a meter todos los argumentos y keywords arguments posibles. En caso de ser necesario, de pronto puede ser interesante expandir esta funcionalidad. Y aquí viene lo más importante. Al inicializar la clase, no solamente inicializa la clase, sino que automáticamente vamos a heredar la inicialización asociada a esto. Entonces prácticamente cuando llegamos a la aplicación ya estamos creando el tk.tk, que sería como lo que siempre hemos conocido como root. A continuación se agregan funcionalidades sencillas, por ejemplo esto de que permite el fondo negro es lo que permite que haya, digamos, una especie de barrera o un padding adicional en el fondo para que no todo sea amarillo. Luego viene una funcionalidad que es TKD Font, que la idea es cambiar para que la letra siempre esté de tamaño 12 y que esté underline. Nótese que en la aplicación inicialmente nada más el botón permitía eso. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a darnos cuenta que hubo algunas cosas que modificamos durante el código. Le ponemos el título a la ventana y hay algo muy importante. Noten que cada vez que aplicamos, digamos, una función, miren que la estamos aplicando a self. ¿Por qué? Porque en el momento en que inicializamos y decimos que, bueno, vamos a heredar todo de tk.tk, automáticamente queda registrado dentro de self que la inicialización se guarda en self. Es decir, self es una forma, digamos, similar de decir root, o es una forma de decir tk.tk. Entonces podríamos decir self o podríamos decir tk.tk. Entonces esa sería como la forma estratégica de hacerlo. ¿Por qué no es tan importante este approach a esta programación? Por dos motivos. El primero, porque automáticamente al crear la aplicación, la clase, tenemos todas las capacidades funcionales de una ventana TK. Y segundo, porque podemos agregar condiciones, atributos, métodos que no las tienen normalmente. Entonces, por ejemplo, cuando definimos acá self.todos los frames, estamos definiendo algo dentro de la clase que antiguamente no existía. Ahora viene lo que les hablaba. Entonces, esto que ponemos acá es para que siempre haya un peso asociado a 1, es decir, el por defecto en la columna y en la fila 1. Esto es importante para el manejo pues de espacios. Ahora, esta parte es muy importante. Aquí lo que hacemos es crear un contenedor principal. Como les dije en el primer video, el contenedor principal se va a encargar de almacenar toda la información de los frames múltiples de las diferentes ventanas. En este caso, obviamente va a ser un frame porque es un almacenador. Entonces esto, en primer lugar, lo estamos creando dentro del root. Y en segundo lugar, es importante, bueno, ¿cómo sabemos que lo estamos creando con el root? Porque estamos creando un frame y de master, que sería el primer parámetro, estamos agregando self, es decir, estamos agregando lo equivalente a la ventana de TK. Ahora le ponemos el fondo amarillo y simplemente le vamos a decir read, y cuando no le pasamos parámetro de row y column, él por defecto toma 00, que es lo que nos interesa, que quede solamente un primer frame de un tamaño 1, que sea el contenedor donde vaya todo. Este sticky north, south, east, west es fundamental porque es lo que nos va a permitir que, independiente de la ventana, siempre se expanda completamente toda la ventana al máximo posible. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, ahora viene una parte muy interesante, y es que como estamos trabajando en una aplicación de múltiples ventanas, en teoría en el momento de funcionar la aplicación se deben crear todas esas ventanas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es pasar entre layers o pasar entre espacios, digamos, de frames, y seleccionar cuál es el que vamos a mostrar. Pero en esencia, durante el código, digamos en el procesamiento, el backend del código, siempre van a estar corriendo todas, solo que nosotros vamos a decidir cuál vamos a accionar. Entonces vamos a crear un self.todos los frames, el cual va a ser el indicado de almacenar la información de todos los frames. Recordemos que todos los frames van a ir almacenados en clases, y estas clases son de carácter fundamental
porque dentro de ellas va a ir toda la información gráfica y asociadas a métodos que van a ser los comandos de cada uno de esos lugares. Entonces es una forma muy organizada porque a partir de una clase principal vamos a poder agregar n clases y cualquiera de esas n clases van a ir agregadas a los frames. Ahora esto lo vamos a hacer como un diccionario. Y ahora viene una funcionalidad muy bonita en Python que nos va a permitir almacenar diccionarios, pero que su key no sea directamente una palabra, sino que sea prácticamente como un objeto. Es decir, vamos a jugar con esto de la siguiente forma. Entonces, vamos a recorrer una tupla. Aquí es muy importante que la tupla sea la cantidad de clases que hayan y sus respectivos nombres. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la clase 1, que sería como la ventana 1, entonces debemos agregarla acá. Y aquí tenemos la clase 2, que sería como la ventana 2, y la creamos también como otra clase. Entonces, pues, no se asusten por lo que debería ir acá. Simplemente aquí tiene que ir cada una de las clases que se van creando, que son correspondientes a las ventanas. Ahora, vamos a hacer esta línea de código. Esta línea de código nos está diciendo, vamos a almacenar momentáneamente lo que sería frame y vamos a hacer F, que al recorrer la tupla automáticamente nos va a salir el nombre frame 1, frame 2, lo que estaríamos es creando clase. Y aquí viene lo que yo les dije que era muy importante en parámetros de las clases secundarias. El primer parámetro del contenedor principal, que es indicar, bueno, frame de clase secundaria, usted se debe posicionar en donde, en el contenedor principal, que recordemos que está en el root o en la aplicación principal. Y segundo, le vamos a pasar self. Este self es para que la clase secundaria logre acceder correctamente a los métodos y la información. Esto en esencia es como un controlador, es decir, hay una clase principal que controla a las demás. Entonces este self, nótese que cuando lo ponemos, ya realmente este self es un parámetro que nosotros definimos como controlador. ¿Por qué controlador? Controller. Porque es la que nos va a decir como, bueno, usted como clase secundaria va a tener la información de los métodos de la clase primaria, y eso es la magia para acceder a este método, showFrame, que nos va a permitir, gracias a que ya pasamos self, ya todas las clases hijas o clases secundarias van a tener información de este método y lo vamos a acceder para devolvernos. Entonces, cuando ya se crea cada uno de los frames y se almacenan correctamente en el diccionario de frames, nótese que también aquí los agregamos. Y en este punto pasa algo muy importante, y es que posicionamos el frame en la posición 0, en la columna 0. Es decir, vamos a colocar este frame dentro del contenedor principal, porque ya lo dijimos, y vamos a decirle sticky north, south, east, west, para que digamos comprenda o abarque todo el espacio posible dentro del contenedor. Si no hacemos esto correctamente, ya la frame no va a acceder a todo el espacio disponible, sino que va a ser un espacio más limitado. Y por último, para decirle a la aplicación con cuál frame queremos que comencemos, vamos a decirle, bueno, aplicación, queremos comenzar con el frame 1. De lo contrario, ella no sabría cuál comenzar y puede haber una superposición un poco incómoda en la primera parte. Ahora, para explicar el método de showFrame, simplemente obviamente está dentro de la clase principal y hay que acceder al contenedor llamado. El contenedor llamado simplemente es decir, bueno, un indicador de cuál de los frames queremos mostrar. Y recordemos que todos esos frames van a estar almacenados de alguna forma en este diccionario. Entonces simplemente decimos que el frame que vamos a utilizar es, accedemos al diccionario de todos los frames en la posición contenedor llamado, que sería el parámetro recibido. Y aquí viene otra cosa súper importante y otra razón por la cual también heredamos desde tk.tk, y es acceder a una función que es esta, frame.tkraise. El objetivo de esto es para que en el momento de llamar a frame no solamente se llame, sino que vamos a decirle que suba, es decir, que se coloque en la posición inicial o en la posición top para que se muestre. Esto es de lo más importante porque es como la metodología más fácil de acceder a diferentes ventanas a través de programación orientada a objetos. Aquí, por ejemplo, viene simplemente una función que hace parte del frame o hace parte del root, perdón. Siempre se deben colocar las funciones que hacen parte del root dentro de este showFrame porque hay que indicar cuál de todas queremos acceder. Y esta simplemente se encarga de decir que en el momento de presionar enter vamos a hacer la frame respectiva, es decir, la clase respectiva y el método saludarme. Entonces ahorita les voy a mostrar que es un método definido igual en ambas. Simplemente es eso. Y aquí vamos a decir que
en el momento de cambiar de frame, por defecto nos ponga que el entry del usuario y lo que se muestra desde el label 3, que ahorita vamos a ver cuál es, sea nulo, para que no se, al cambiar de clase, se resete esta información. Ahora, una vez entendido cómo funciona el root, el frame 1 y el frame 2 realmente son prácticamente iguales, lo único que cambia es su información, pero la esencia del código es la misma. ¿Cómo funcionan estos? Entonces, todos los frames que vamos a acceder desde las clases secundarias tienen que heredar de tk.frame. ¿Por qué? Por lo mismo que la primera clase heredaba de tk.tk. Es porque al heredar de esto, no solamente vamos a crear frame, sino que vamos a inicializar desde la clase maestra, la clase de padre, vamos a inicializar el método como tal. Obviamente es importante que un frame tenga un master, entonces el master ya sabemos que es el container, el cual se va a definir en el momento de la creación del frame. Miren que este container coincide con la creación del parámetro con el contenedor principal, entonces todos los frames los estamos agregando en el contenedor principal. Y ahora este controller es lo que habíamos definido antiguamente, ahorita, como el self, para que la clase hija, es decir, el frame 1 por ejemplo, logre acceder al método de showFrame. Le metemos los argumentos y keywords que sean necesarios, y en caso de que haya que hacer una depuración o un análisis de estos, pues se realiza después, pero es mejor dejarlos porque si es mejor que eso, voy a que falte. Ya en esta parte del código simplemente son configuraciones básicas. En este caso creamos una entrada del usuario, la cual debe ser como self para poder acceder a ella desde afuera de la clase y tener pues memoria de ella, la cual va a ser una variable string variable de la funcionalidad de tkinter para ir entendiendo qué es lo que está metiendo el usuario. Accedemos a los widgets que sean necesarios. En este caso tenemos varios labels. Como se puede ver, son labels los cuales nosotros le definimos el font, pero si quisiéramos ser un poco más rigurosos lo podríamos definir directamente como ttk y .label y trabajar con styles, pero esto lo vamos a dejar para otro video. A continuación viene la parte que les decía, que entonces lo que es asociado a frame, a cosas por ejemplo como entry, que son cosas globales que hay que poder acceder a ellas dependiendo de dónde estemos. Es importante definirlas con self, y las cosas que sean, digamos, absolutas, que no cambien, que no varíen, que no haya que acceder a ellas desde afuera de la clase, entonces las vamos a definir normal. Entonces es importante mantener esa diferencia. Este focus es para que en el momento que accedemos al frame o a la clase, esté marcado, esté indicado el punto asociado al entry, porque de lo contrario el cursor no va a aparecer así titilando en este punto, en este momento. A continuación también agregamos el botón nótese que sí lo definimos como TTK, pero también podría ser como TK, como les digo, es dependiendo de los gustos, pero el TTK permite trabajar con más versatilidad y un poquito más de funciones. Ahora vamos a decirle que en el momento de presionar el botón vamos a darle saludarme. Entonces recordemos que este saludarme era el mismo método que habíamos definido que se activara en el momento de presionar enter. Entonces actualmente lo que estamos haciendo es, a partir de un enter, acceder al frame respectivo, que puede ser el 1 o el 2, y acceder a la metodología saludarme, que en este momento la estamos llamando con el botón. Entonces hay dos formas de acceder, a través de enter o a través de botón. Y nótese que aquí está el label 3, el que les decía que era importante tenerlo definido también arriba para que se resete cada vez que pasemos de página. Por último está la forma, digamos, yo creo que más importante del video, y es decirle que el botón, el widget, lo que sea asociado al cambio de página, primero debe ser una función lambda, porque recordemos que todos los comandos que se definan en tkinter no pueden llevar parámetros, a menos de que sean funciones lambda. Entonces la función lambda es una forma de sobrepasar, de digamos, saltarse esta condición y poder pasar un parámetro. En este caso estamos pasando el parámetro hacia donde queremos ir. Entonces, como queremos ir al frame asociado al inglés, que sería el frame 2, entonces tenemos que pasarle el nombre frame 2. Y ahora vamos a acceder a controller, que recordemos que sería lo equivalente a la funcionalidad self desde la clase principal, y vamos a decir, bueno, vamos a mostrar, es decir, vamos a acceder al método desde la clase principal, que tenemos acceso a ella gracias a haber pasado el controller, que lo pasamos como self, y ya estaríamos haciendo en la clase principal .showFrame. Estamos accediendo a un método de la clase principal desde la clase secundaria para poder pasar entre ventanas. Obviamente se tiene que definir el método, en este caso de saludarme, para poder mostrar buenos días y la persona.
Y obviamente la persona, lo que les decía ahorita de que entrada usuario tenía que ser una variable definida dentro de ser para poder acceder a ella por fuera de la inicialización, porque de lo contrario no se podría acceder a ella. El frame 2 realmente es exactamente lo mismo, nótese que también se hereda desde frame, desde la funcionalidad desde tk.frame, y también se debe inicializar desde su padre. El código es exactamente lo mismo, cambiando pues las palabras de inglés a español, y ahora simplemente se corre la aplicación a través de crear un root, que sería la misma aplicación. Esto lo podríamos llamar como quisiéramos, lo podríamos llamar Santiago, y realmente no tiene efecto ya llamarlo root, lo podemos llamar como queramos, y a través de esto vamos a acceder a app, que nos inicializa todas las ventanas y todos los frames gracias al diccionario de frames, y luego corremos el código como siempre lo hemos hecho. Entonces esa es la forma de acceder a múltiples ventanas a través de programación orientada a objetos con Python y con Tkinter.